Quisiera iniciar la predicación de esta mañana con una sola pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por tus hermanos en Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por tus hermanos en la fe? ¿Saben? Entramos a un capítulo, el capítulo 13 de Corintios, que es uno de los pasajes más representativos de toda la carta. Algunos los consideran como el himno del amor. Pero la verdadera riqueza de este pasaje de Corintios 13 es cuando lo estudiamos en su contexto. Es fácil hablar del amor, hermanos, pero lo complicado es practicarlo. Lo complicado es actuar de esa manera como Cristo nos ha mandado hacerlo en su palabra. Es muy fácil venir aquí a la iglesia del Señor, congregarnos, alabar al Señor, sentarnos acá, poder aprender de la palabra del Señor. Eso es muy fácil hacerlo. Lo hicimos durante mucho tiempo, por muchos años. ¿Saben lo complicado? Cuando empiezas a cultivar esas relaciones significativas dentro del cuerpo de Cristo. Cuando aquella persona te hace un daño, ¿no es cierto? Cuando aquella persona traiciona tu confianza, cuando aquella persona levanta un falso testimonio, qué sé yo, habla de ti. ¿Y cómo tengo que responder ante esa situación? ¡Me dañaron! Hermano, aquí no se trata de ti. Se trata de Cristo y su evangelio. Se trata de pasar por alto la ofensa. Y en esas situaciones, Dios nos enseña a nosotros a amar a otros. Y gloria a Dios por ello. Entonces, amados hermanos, los hermanos dañan, lastiman, dicen cosas, no comparten los mismos argumentos en varios temas. Y te preguntas, Señor, ¿por qué permites esto? Yo pensaba que la iglesia no era así. ¿Qué significa amar a alguien, amado hermano? Y es lo que vamos a tratar de abordar durante todo el estudio de este capítulo 13, que es una tremenda joya en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano. Es interesante cómo inicia este apartado, y este apartado inicia en el capítulo 12, versículo 31, parte B. Dice que aún yo les muestro un camino más excelente, decía Pablo. ¿Quiénes eran los corintios, hermanos? Vamos a traer un resumen de quiénes eran los corintios. Hemos estado estudiando esta carta, que ha sido una tremenda bendición para la iglesia, pero ¿quiénes eran los corintios? Era una iglesia que, según Pablo, en capítulo 1, versículo 7, era una iglesia que nada le faltaba en cuanto a dones espirituales. Pero también era una iglesia que estaba dividida, capítulo 1, versículo 10. Habían celos, habían contiendas, capítulo 3, versículo 3. Eran arrogantes, capítulo 4, versículo 18. Toleraban las relaciones sexuales ilícitas, capítulo 5, versículo 9 y 10, y no hacían nada por cuidar al otro hermano en la fe, no los confrontaban. Eran idólatras, había avaricia, se jactaban de tener sabiduría y ciencia, pero habían olvidado lo básico y esencial en la vida cristiana, que es el evangelio y el amor. En resumen, hermanos, era una iglesia muy problemática, como toda iglesia cristiana, ¿no es cierto? Imagínense hasta dónde había llegado los corintios, que en el capítulo 11 ellos estaban haciendo algo tan precioso de la cena del Señor. Estaban faltando el respeto de la cena del Señor. No había congruencia entre lo que estaban celebrando y lo que estaban viviendo con la comunidad.
Dios los había llevado a disciplina. La iglesia de Corintios, se lo podemos ver en los versículos, en el capítulo 11, el versículo 27 en adelante. Había traído enfermedad por causa de eso. O sea, la iglesia de Corinto, en cuanto a dones, estaban bien, tenían todo, pero no era una iglesia que amaba. Yo os muestro un camino más excelente. Y acuérdense que el capítulo 13, bueno, desde el capítulo 12 hasta el 14 está abordando un tema el apóstol Pablo acá acerca de los dones espirituales. Y es en este contexto donde él desarrolla el capítulo 13 de la carta a los Corintios, que habla acerca del amor. Desear los mejores dones y buscar activamente el amor son completamente necesarios en la vida de la iglesia. Cuando nosotros ejercitamos los dones espirituales, que es el Espíritu Santo el que ha otorgado, según su sabiduría, según su soberanía, y lo hacemos en amor, ese es el punto que hace aquí Pablo. Porque ahí es donde existe una edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. El amor. Así que, hermanos, a lo largo de todo este estudio de esta carta, voy a hacer la misma pregunta una y otra vez. ¿Cuáles son los motivantes detrás de cada una de tus acciones dentro de tus hermanos en la fe, en la comunidad que es la iglesia del Señor, que Dios te ha permitido estar aquí y participar de la comunión de los santos? ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué es lo que te motiva a ministrar a tus hermanos en la fe? ¿Qué hay detrás de cada acción que tú haces hacia un hermano de la fe? Amados hermanos, Dios conoce todo lo que uno hace. Él es omnisciente. Él sabe nuestros deseos, sabe lo que hay en nuestros pensamientos, sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe absolutamente todo. Estás delante de un Señor que conoce toda tu vida. Sabe las intenciones y los motivantes que hay detrás de cada acción que tú haces en la comunidad de la fe. Un camino más excelente es aquel cuyo centro es el amor. Y ese es el punto de Pablo acá. Debemos de anhelarlo, debemos de aspirar, debemos de andar en el Espíritu. Ojo, hermano, lo que voy a decir ahorita no es algo nuevo, es algo que usted ya sabe. Pero el amor es parte del fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 dice, ¿ya lo tienen? Pero el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Con qué empieza? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Andar en el Espíritu. Amados hermanos, solo cuando vivimos por el Espíritu y andamos por el Espíritu es cuando verdaderamente operan los dones espirituales. Ojo, el Espíritu Santo es quien produce el amor y también ese mismo Espíritu Santo es el que da los dones espirituales. Y por tanto, no puede estar en conflicto consigo mismo. El amor es el camino en el cual funcionan los dones. Si no tienes el fruto del Espíritu, entonces los dones del Espíritu están funcionando. Si no es en el Espíritu, ¿es en qué, hermano? En la carne. Entonces, eso es un gran problema.
Un creyente que anda en el Espíritu produce el fruto del Espíritu y en ese contexto ministra al cuerpo por medio de los dones que Dios mismo le ha dado y lo hace en el poder del Espíritu. ¿Te das cuenta que es lo común en todo esto? El Espíritu Santo del Señor. Nos hace nacer de nuevo. Vivimos el Espíritu, andamos en el Espíritu y eso es algo evidente, un fruto, el amor. Entonces son dos cosas que van de la mano, amado hermano. Y es algo maravilloso lo que vamos a estudiar durante este tiempo acerca de lo que es el amor. Todo aquello que se haga sin el fruto del Espíritu, sin amor, todo aquello que está saliendo sin amor, se está haciendo en la carne. Por lo tanto, es falso y no funciona. Y eso pasaba con los corintios. Todo lo que hemos visto en los corintios, hermano, mire, ¿qué era lo que había en los corintios? Vamos a un poquito antes, en Gálatas 5:16, dice: digo, pues anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son las obras de la carne? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted agarra Corintios y agarra esa lista que hace Pablo en Gálatas, tanto de la carne como el espíritu, ustedes ven la diferencia. Los corintios andaban en la carne. Y es por eso que Pablo se detiene en este capítulo 13 y les presenta una joya hermosa que es tan hermosa que incluso en este momento tiene tremendas implicaciones para la vida de la iglesia. Y es por eso que él entra a desarrollar este hermoso capítulo. He dicho sea de paso, amado hermano, lo vamos a ir desmenuzando y digiriendo a lo largo de muchos sermones acerca del que el amor. ¿Qué es el amor? Porque es algo que considero que como iglesia debemos de practicar y abundar en ello más y más, como los tesalonicenses, como también Pablo lo dijo a los filipenses. Entonces, es algo en lo cual tenemos que crecer como iglesia de gracia y verdad. ¿Qué significa amar? ¿Ya ha dicho usted alguna vez eso? Yo te amo. Yo sé que a su esposa se lo dices todos los días, ¿verdad? O a un hermano en la fe, una hermana en la fe, ¿verdad? En un momento ahí de coinonía, de comunión, tú le dices, yo te amo, amado hermano, en la fe. Lo hemos dicho más de alguna vez, pero ¿qué significa amar? Si pudiera definirlo en una palabra, sería sacrificio por otro. Sacrificio por otro. Como dice Primera de Juan 3:16 y lo acabamos de cantar, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué significa amar? Sacrificarte por otros. Gracias, Carlitos. Y Pablo va a dividir este capítulo en tres grandes partes, y así lo vamos a ir desarrollando conforme al estudio de esta carta. Los versículos del 1 al 3 nos habla acerca de la importancia del amor. Los versículos del 4 al 7 habla acerca de las cualidades del amor, y los versículos del 8 al 13 nos va a hablar acerca de la permanencia y la preeminencia del amor, finalizando en el versículo 13.
Y así lo vamos a ir desarrollando. Así que vamos a ir a la primera parte, que es la importancia del amor. Mira el versículo 1, volvamos al capítulo 13, versículo 1, y mira lo que dice. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo hace uso de un recurso literario que es una hipérbole acá, con el fin de desarrollar su argumento. Él lo exagera o lo incrementa increíblemente para poder, o lo lleva hasta el límite para poder desarrollar su punto y su argumento. Él hace algo exponencial acá en cada uno de estos versículos y dice, si yo hablara lenguas, idiomas, tanto humanas como angélicas, él está hablando de hipérboles, algo exagerado. ¿Para qué? Para llevarlo al límite y decir, si tú tienes esta tremenda capacidad, pero no tienes amor, nada sirve. Para resaltar la importancia del amor. El primer versículo que hemos leído habla acerca de las lenguas o los idiomas sin amor. El don de los idiomas, bueno, lo estuvo tocando el pastor Mario, así que no me voy a detener mucho en ello. Era idiomas para hablar las maravillas de Dios, y eso se encuentra registrado en la carta, bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 8, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Los corintios habían errado en su comprensión del lugar que debe de ocupar el don de los idiomas. Y Pablo él mismo se pone como ejemplo utilizando algo exagerado, un hipérbole, una persona que habla idiomas humanos y no solo humanos, sino también angelicales. Es decir, está hablando de una situación en donde puede hablar todos los idiomas de todos los hombres en cualquier lugar. Y va más allá. Lenguas angelicales, lenguas de los ángeles. Ahora, dicho sea de paso, hermano, cuando los ángeles se dirigieron, cada registro de las escrituras, el ángel o los ángeles se dirigieron en el mismo idioma de quien estaba recibiendo el mensaje. Y eso lo puede ver usted en las escrituras. Pero el punto es que esta persona tiene una habilidad lingüística impresionante. Él estaba poniendo el listón lo más alto y de lo más alto posible. Una habilidad lingüística impresionante. Recordemos que él está ocupando ese recurso. Está hablando en hipérboles, algo exagerado, hipotético. Y si esa habilidad la tiene una persona, esa capacidad la tiene una persona, pero no tiene amor, dice, nada es, no funciona. Increíble, ¿verdad? Ahora, si esa habilidad no se hace en amor, no funciona porque no hay un fruto en el espíritu. Aunque tenga una tremenda capacidad de hacerlo, pero ha descuidado lo más importante, y es el amor. Es algo que nuestro Señor Jesucristo una y otra vez enseñaba. En esto conocerá que son mis discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que, ¿cuál es la contribución de esa persona al cuerpo de Cristo? Y mira el versículo, al final del versículo 1 dice, ha llegado a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. ¿Saben? Cuando yo estuve estudiando este capítulo, yo creo que más de alguno ha interactuado con este capítulo, ¿verdad? O lo ha dedicado también, ¿verdad? Fuera de su contexto, el hermanito o la hermanita, pero una de las cosas que yo me preguntaba es, ¿a qué se refiere esto? Metal que resuena o címbalo que retiñe. Y
estudiando, pues encontré algo que me parece muy interesante y que se lo quería compartir. El metal que resuena es una pieza de bronce amorfa, o sea, no tiene forma, que ocasiona ruidos, pero ruidos de eso de mal gusto, ¿me entiende? Irritantes, desagradables al oído. Y el címbalo que retiñe es un sonido producido por unos platillos metálicos de forma cóncava, como en la batería, amén. Y saben, eso era utilizado en gran manera en los cultos paganos, en las adoraciones paganas dentro de los corintios. Mire qué interesante lo que está diciendo, o esta comparación que hace Pablo de que la práctica de la lengua o los idiomas, que una capacidad increíble, pero si no se hace con amor o en amor, son iguales que aquellos paganos que adoran con esas cosas. Mire qué interesante, hermano. Qué tremendo aprendizaje para la iglesia del Señor en esta mañana. Esto es una reprensión hacia los que tenían el don de los idiomas en ese contexto en la iglesia de Corinto. Y esta es una tremenda reflexión para la iglesia de gracia y verdad en este momento, porque cuando ustedes traten o tratemos de hacer el uso de los dones espirituales, carne, no importa lo bueno, lo capaz o que tengas el control total, que tengas de ese don, si no lo haces con amor, amado hermano, amada hermana, es como un rito pagano. No hay una diferencia. Las prácticas paganas es un paganismo dentro de los muros de la iglesia. Y vuelvo a la pregunta que hice al inicio. ¿Qué es lo que te motiva a ministrar a tus hermanos? Porque si la respuesta no es amor, hermano, nada es. No funciona. Debemos de andar en el espíritu, debemos de vivir en el espíritu y andar y vivir en el espíritu da fruto del espíritu. Y parte de ese fruto del espíritu, como dice Gálatas 5:22, que es el amor. Versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. Y si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Mira el segundo versículo. La profecía sin amor. Pablo está hablando de otro don. Y ahí entra a esos dones impresionantes, vean. La profecía, como le estaba exponiendo Mario anteriormente, ¿verdad? Se trata de acerca de hablar el mensaje de la verdad. Ya tenemos la palabra de Dios, ya tenemos su revelación escrita, pero nosotros somos los encargados, los pastores, de enseñar, de ministrar al cuerpo de Cristo, tomando como referencia siempre la palabra del Señor. El anuncio de la verdad de Dios al pueblo. Póngase a pensar en eso, enseñar la verdad de Dios, interpretar la vida, anunciar las verdades de las escrituras. La profecía, y es algo que va a tocar posteriormente Pablo en primera carta de los Corintios capítulo 14, es algo que comunica a la mente un mensaje. Pero aún con todo esto, sin amor, nada es. Amado hermano, el predicar, si tú tienes el privilegio de poder predicar y ministrar al cuerpo de Cristo, es un acto de amor hacia el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces tú, pastor, te has puesto detrás de este púlpito y has predicado
sin amar a la congregación que Dios te ha permitido pastorear, sin amor a la iglesia de Cristo. Lo haces con indiferencia, con odio a tus hermanos en la fe. Y eso es algo muy notable. Ser indiferente a aquellas personas que la Biblia te manda amar, independientemente de quiénes sean y cómo actúen. Y sabe, esa es mi oración al Señor todas las semanas. Señor, enséñame, ayúdame a poder amar a cada uno de los hermanos de la iglesia. Porque yo no puedo, Señor, si no es en tus fuerzas, si no es en ti, yo no puedo, Señor. Pero enséñame a amar como la Biblia manda. Entonces venir aquí, pararse delante de ustedes y poder predicar es un acto de amor también hacia el pueblo de Dios. Por eso escudriña los motivantes que están detrás de las acciones. ¿Por qué predicas? ¿Predicas por fama? ¿Predicas por tener un nombre, por ser conocido, por ser un referente en todo el mundo, en todo el país del Salvador? ¿Por qué predicas? ¿Por prestigio? ¿Por beneficio personal? ¿Para ganar dinero? Sin amor, tú puedes ser el mejor predicador, el mejor orador, pero sin amor, nada es. No funciona así en el reino de Dios. Tiene que haber un amor genuino hacia el cuerpo de Cristo, una preocupación genuina por la gente, por las ovejas del Señor. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera a los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les va a declarar el Señor, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. En otras palabras, falsos. Decir la verdad sin amor no funciona, no es nada. Y alguno puede decir, pastor, pero yo no predico gracias al Señor, Dios no me ha llamado al ministerio de la predicación, de enseñar a la congregación. Ok, hermano. Pero también la responsabilidad recae en ti. ¿Realmente amas a las personas que les hablas de Cristo, de su evangelio? ¿Realmente te sacrificas por aquellos hermanos en la fe? ¿O eres demasiado egoísta que solo piensas en ti y solo en ti? Y eres cómodo. Cuando tienes la oportunidad de poder ayudar, de poder sembrar en la vida de otros, te haces el mareado. Dejas que otros hagan lo que a ti te corresponde, lo que Dios te ha mandado a hacer. Hermano en Cristo, iglesia de gracia y verdad, si tú no te estás comprometiendo a la causa del evangelio, si no estás siendo intencional a vivir esta vida en comunidad con otros hermanos en la fe, si no estás dispuesto a llevar tu cruz y seguir a Cristo, si estás delegando otras responsabilidades que a ti te corresponde llevar, otras personas lo van a hacer y vas a cargar a otros. Pero Dios te lo va a demandar, amado hermano, porque Él te puso en esta iglesia con un propósito. Y en su sabiduría y en su inteligencia, esto es lo que más gloria le trae. Entonces, amados hermanos, tú tienes una responsabilidad detrás de todo esto. Maestros de G&B Kids, amas a los niños los cuales Dios te ha dado la
la bendición de enseñarles su palabra. ¿Te sacrificas por esos niños? ¿Oras por esos niños? ¿Te preocupas por esos niños? Dios te ha dado la responsabilidad de poder enseñar la verdad de Dios a esos niños. Y saben, todo lo que tú le enseñas a ese niño en esa clase es una semillita que está en el corazón de él. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía, amado hermano. Amar a Dios significa amar a su iglesia. Y ese es el punto de Pablo acá. El don de la profecía, hermano, parte de un profundo amor por Dios, un profundo amor por su palabra y un profundo amor a su pueblo, a su iglesia. Pero mire lo que dice el versículo 2, que si yo entendiera todos los misterios y todo conocimiento, al final de ese versículo, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Recordemos otra vez que Pablo está usando de hipérbole, está exagerando y describe ahora una persona con la capacidad de entender todos los misterios de Dios. Imagínense increíble lo que está llevando ahorita. Todo aquello oculto de Dios que ha sido revelado, esta persona lo puede conocer y entenderlo, relacionar ese plan redentor y su plan final. Imagínase por un momento eso, conocer todos los secretos de Dios, poder relacionar cada aspecto de la redención, los tiempos, la eternidad, conocer cada cosa en el universo. A eso nos lleva Pablo, al límite, a exagerar, a lo máximo. Mayor conocimiento. Asume haber recibido la totalidad de la verdad divina y su aplicación a cada situación que haya existido. Es algo hipotético lo que le está planteando aquí. Y dice, pero si no tienes amor, nada eres. Y aquí me quiero detener un momento, amado hermano. Porque actualmente hay un auge de las iglesias reformadas y gloria al Señor por ello. Y usted lo puede ver en las redes sociales, cómo comparten muchos libros de eruditos, de personas temerosas del Señor. Hay un deseo por querer conocer más del Señor, por querer conocer más. Hay un deseo por leer libros, por devorar libros. Hay un deseo por ello, por conocimiento. Y aclaro, no es malo el conocimiento, porque hay que amar, y lo vamos a ver en unos minutitos. Nosotros amamos con conocimiento, no es un amor en ignorancia. ¿Conocimiento en qué? En Dios y en su palabra. Pero muchas veces el conocimiento en un corazón que no anda en el Espíritu, que no produce ese fruto del Espíritu como es el amor, ese conocimiento ciega. Ese conocimiento provoca orgullo. Ese conocimiento provoca soberbia, provoca egoísmo, falta de sometimiento a las autoridades, qué sé yo. Hay personas que saben mucho pero no aman nada, que conocen todas las doctrinas, que conocen toda la teología, pero no aman y no son capaces de amar a otros hermanos. Lo difícil, amado hermano, no es que tú te memorices todo, ¿verdad? Lo difícil es ponerlo en práctica, sacrificarte por otros. El conocimiento sin amor mata. El conocimiento con amor es algo tremendamente maravilloso, hermano. Como estudiamos en primera carta a los Corintios 8:1, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, aprendamos a amar con conocimiento. ¿Cuál conocimiento? En Dios y su palabra. Si tú conoces a Dios y conoces su palabra, sabes lo importante que es para el Señor y lo serio que es para el Señor su iglesia, el cuerpo de Cristo.
la asamblea de los santos, redimidos por la sangre del Cordero. Amar con conocimiento. Y uno de los mayores problemas de los corintios es que se habían envanecido en su conocimiento. Y ustedes lo pueden ver, porque andaban en la carne. Habían enfrentamientos, habían divisiones. Decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y otros decían, los más campantes, ¿verdad? Yo soy de Jesucristo. Pero no existía unidad en ellos. Y durante toda esta carta hemos venido haciendo énfasis en lo importante que es la unidad dentro del cuerpo. La verdadera unidad, amado hermano, sale cuando los miembros del cuerpo de Cristo, aún teniendo diferencias en cuanto a ideas o temas secundarios, están dispuestos a sacrificar voluntariamente, con gozo y en amor, su propia voluntad por un bien mayor que es el Evangelio y es la iglesia de Cristo. Amén a eso. Ese es el camino que nosotros tenemos que tomar como iglesia de gracia y verdad. Aprender a amar, como la Biblia enseña. Un amor con conocimiento. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver el versículo 3, hermano. Desde el versículo 3. Acuérdense, Pablo estaba preso, hermano. Y mire lo que dice Pablo, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Pablo, estando preso, sus oraciones eran para los filipenses. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6 es increíble, dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y miren la oración de Pablo, versículo 9, y esto pido en oración, que dice iglesia, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Démoslo ahí. Un amor con conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En la palabra del Señor, en quién es el Señor. Volvamos a Corintios, capítulo 13, versículo 2. Hablamos acerca de que la profecía sin amor no es nada. Hablamos acerca de teniendo todo el conocimiento y conociendo todo el misterio, sin amor no es nada. Y mire el versículo 2 termina diciendo, y si tuviera la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Como esa alabanza que cantaban antes, ¿verdad? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pablo otra vez hace el recurso de la hipérbole y dice, si tuvieran esa fe para trasladar las montañas, esa fe con obras poderosas, o sea, abarca todo tipo de obstáculos y milagros. Y eso nos trae a luz una ilustración que nuestro Señor Jesucristo ocupó en Mateo 17:20. Si tuvieras esa fe para mover las montañas, dice el versículo 2, algo físicamente o humanamente imposible. Estamos hablando en hipérboles, acuérdese. Pero sin amor no es nada. Sin amor no edificas, no construyes, no ministras al cuerpo de Cristo como Dios manda. El amor es lo más importante.
Versículo 3 dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Ayudar sin amar, no hay nada de provecho. Ahora miren, es curioso, porque ahora plantea otra hipérbole y es una persona que ha hecho un tremendo sacrificio personal. Miren el versículo 3 lo que dice, que ha dado todos sus bienes para dar de comer a los pobres. Ha suplido las necesidades de otros. Ha entregado todos sus bienes para dar de comer a los pobres. Una entrega total de las posesiones por una causa digna para ayudar al necesitado. Y ojo, iglesia, si bien es cierto, el amor es sacrificarse por otros, pero no todo sacrificio es necesariamente por amor. Interesante eso, porque es algo que tenemos del diente al labio. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayudaste a un hermano en la fe? ¿Cómo lo hiciste? Muchas veces lo hacemos, pero hacemos de las malas maneras, en malas formas. Lo hacemos sin amor. Ay, mira, ay, que voy a venir ya. Venís a molestarme otra vez. Ay, como que no sabes que yo estoy ahorita a dormir, porque el hermanito se le quedó el carro como a las 10, 11 de la noche y te habló el hermano para que le ayudaras. Y tú has tenido un día bastante cargado laboralmente. Tú le dices de todo al hermano, pero mira, yo te amo, así que yo voy a ir. ¿Es esa la manera? ¿Es esa la forma como la Biblia manda? No, hermano. La verdad es que esas cosas solo revelan lo tremendamente egoísta que tú eres. Y el egoísta es cómodo. El egoísta va en la ley del mínimo esfuerzo en todo. ¿Qué es lo que te motivó a ayudar? ¿Lo hiciste por obligación? ¿Lo hiciste porque tal vez uno de los pastores te dijo, mira hermano, necesito que me dejen eso? ¿O no hiciste nada porque estabas cansado? ¿Te jactaste de esa ayuda que hiciste? Es que a veces, hermano, nosotros queremos que medio mundo se dé cuenta cuando hacemos alguna cosa, ¿no es cierto? Cuando hacemos un acto de bondad, entre comillas, a un hermano en la fe, nosotros quisiéramos que y que el siguiente domingo lo proyectaran aquí los hermanos de comunicaciones, el hermanito fulanito de tal, hizo tal obra por hermano en la fe y que lo aplaudan. Buscamos eso, ¿verdad? Calladito te ves más bonito, hermano. Si no lo haces por amor, nada es, no funciona, nada aprovecha. Todos esos sacrificios personales que tú haces por causa del evangelio, ¿serán será el verdadero motivante detrás de esa acción tu amor hacia el cuerpo del Cristo? Porque si el motivante no es eso, entonces, hermano, no funciona, lo estás haciendo en la carne. No lo hacemos por reconocimiento, lo hacemos porque la Biblia nos ha mandado a hacer, nos manda a realizarlo, amar a otros. El único motivo para dar y ayudar es por amor. Escudriña tus motivantes, porque sin amor no aprovecha de nada. Y finaliza diciendo el versículo 3,
Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, en nada me aprovecha. Es decir, una persona que ha entregado su cuerpo para gloriarse él mismo, de nada aprovecha. Algunos sostienen que aquí está hablando de una persona que se vendió a la esclavitud. Otros dicen que está hablando acerca de un martirio, de persecuciones que asediaban a los cristianos. Imagínate, pongamos el ejemplo del martirio. Tú das tu vida para ser quemado en la hoguera y le dice, aunque tú hagas eso sin amor, de nada aprovecha. Porque detrás de esas acciones piadosas, entre comillas, hay un corazón pecaminoso que quiere una autoexaltación de las cosas que está haciendo. Por Cristo y su evangelio. No, hermano, no es por Cristo y su evangelio, es por ti. Y ese es el punto donde nos quiere llevar Pablo en este momento. ¿Cuántas veces has hecho esas acciones, has ayudado al otro para exaltarte a ti mismo? ¿Cuántas veces busca ese reconocimiento en las demás personas? ¿Cuántas veces tú has actuado en orgullo y en soberbia, en vanagloria? Amado hermano, ese no es el camino, ese no es el motivante, eso no es lo correcto. De nada te va a aprovechar si tú continúas en el mismo camino, no funciona así. No produces ninguna ganancia, porque el amor, dice más adelante en Corintios, no busca lo suyo propio. Ahora, ¿por qué es tan importante el amor entonces, pastor? Porque es un rasgo distintivo del discípulo de Cristo y solo tenemos la capacidad de amar a otros porque hemos nacido de nuevo. Y quiero finalizar con este versículo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Cuánto estamos aprendiendo, iglesia? Hay que ponerlo por práctica. Ese es el objetivo. Qué precioso Dios que da el alimento necesario a su iglesia para crecer. Mira el versículo 7. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Y todo el que ama es nacido, ¿de quién? Y conoce, mire qué interesante ese versículo. Amarra el amar a otros con el nuevo nacimiento y con el conocimiento de quién es Dios. En la medida que tú te adentres en el conocimiento de Dios y las escrituras, ese amor a Dios se va a ver manifestado en tu amor hacia los hermanos en la fe. ¿Ya ven que no existe la figura del llanero solitario, hermano? La relación con Dios en forma vertical se va a hacer evidente en tu relación horizontal con tus hermanos. Así que no vengas acá a decir que tú tienes horas de oración y horas de la palabra. No estoy en contra de eso, hazlo. Pero tú no amas a tus hermanos en la fe. Hay una incongruencia ahí que tienes que arreglar, que tienes que corregir, que tienes que arrepentirte de ese pecado. Versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y da el ejemplo perfecto acerca del amor. Mire, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito
al mundo para que vivamos por medio de él. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios en nosotros? ¿Fue algo sentimental, hermano? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sacrificio, entrega a otros, actuar, obrar. Eso es lo que manda acá. Versículo 10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Qué precioso es Dios en su palabra, ¿no es cierto? Le agrego algo más. Un caldito a la sopa, como dice el hermano José Luis. Efesios 2:1 dice, yo lo leo, no se preocupen. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza los hijos de la ira, los mismos que los demás. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo estábamos? Enemistados con Dios. Éramos enemigos de Dios, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos amó. Aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Fue Él que nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Así que, hermanos, amémonos los unos a los otros. La mayor muestra de amor que ha existido es la del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Imitémosle y amémoslos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.